7:49 de la mañana, estamos con la doctora Marcela Estrella, ella es abogada penalista y nos va a ayudar a entender un poco más la figura del testigo protegido, cómo opera y hasta cuándo y hasta cómo es realmente un aporte para un proceso penal, como el caso de Fernando Villavicencio. Muy buenos días, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y pues atenta a cualquier inquietud que tengan. Quería aprovechar el espacio también pues para felicitar al nuevo presidente electo. Creo que todo el país se suma a ese deseo de prosperidad y sabiduría para que sepa encaminar de la mejor manera la política para el país. Listo, doctora, empecemos. Doctora, se habla mucho del tema de un testimonio anticipado. ¿Cómo funciona un testimonio anticipado y en qué casos es viable o no? Partiendo del tema de que en el caso de Fernando Villavicencio, a pocas horas, digámoslo así, de cerrar la instrucción fiscal, se anunció que había este testimonio que vinculaba a un gobierno, al gobierno de Correa, en el tema de la planificación del asesinato del candidato presidencial. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cómo funciona? Empecemos por ahí. ¿Qué es un testimonio anticipado? Vamos a entender a la figura del testimonio anticipado como la práctica de una prueba precisamente anticipada. Hagamos de cuenta que el proceso penal tiene diferentes instancias. Es decir, cuando la fiscalía tiene conocimiento de la existencia o presunta existencia de un delito, normalmente se abre una fase de investigación previa en la que lógicamente se trata de ejercer la mayor cantidad de diligencias investigativas para recabar elementos de convicción, tanto de cargo como de descargo, que permitan efectivamente clarificar si es que esta existencia o no, pues puede sustanciarse ya en instancias de juicio. El juicio viene a ser como el momento más sagrado quizás del proceso penal, porque aquí ya se va a sustanciar la prueba que se investigó, se practica la prueba ante un tribunal. Y existen una serie de circunstancias en nuestro código actual. Me voy a permitir referir el artículo preciso para que ustedes puedan dimensionar en qué casos la Fiscalía estaría habilitada en esta etapa de investigación o instrucción fiscal. Por ejemplo, solicitar que de manera anticipada, ya sea a testigos o a víctimas que justifiquen que no van a poder estar presentes durante el juicio, pues una declaración de manera anticipada, con las reglas de un juicio, porque eso es una de las, uno de los parámetros que debe salvaguardarse en la práctica de esta prueba anticipada, que finalmente responde a uno de los mecanismos de prueba. La prueba puede ser testimonial, pericial, documental. Y nuestro código lo que nos dice es que los jueces competentes pueden respetar el testimonio anticipado de víctimas, testigos, y en general, pues aquellas personas que no puedan estar presentes en el juicio, ¿sí? La figura del testigo protegido viene a ser de alguna manera vital y se complementa también con esta figura del testimonio anticipado para poder precautelar o preservar este elemento probatorio que con posterioridad se lo presenta como prueba en juicio, ¿sí? De tal manera que sabemos que como hay instancias, en una primera instancia es un juez unipersonal, digamos, Perfecto. quien conoce las prácticas de fiscalía, lleva a cabo la recepción de un testimonio anticipado bajo las reglas específicas en Cámara de Gesell, comparece tanto el fiscal, la acusación particular, la defensa del procesado, y lo que se debe procurar en este tipo de diligencias, pues, es que se respeten todos estos principios que finalmente en juicio deben respetarse. Inmediación, contradicción, oralidad. Entonces, en una cámara de Gesell que viene a ser prácticamente un espacio adaptado con una especie de espejo unidireccional en donde detrás está ubicado los sujetos procesales del juez, la fiscalía, etcétera. Y básicamente se tiene esta posibilidad de interrogar a los testigos, a las víctimas o a estas personas que justifican no poder estar oportunamente en juicio. ¿Por qué es importante que se respete a lo mejor estos parámetros del debido proceso? Porque es una prueba anticipada. Se practica bajo las reglas de un juicio. Entonces, Esta va la, directo al juicio, doctora. Esta no puede ser cambiada. Este no puede testigo ser. no puede decir después, me arrepiento, no dije lo que quería decir. No, no puede darse este escenario y a menos que sea muy específico o excepcional, podríamos tener figuras como por ejemplo el prevaricato, sí, el perjuro, perdón, el perjuro, que normalmente cuando tú ya estás en juicio, los jueces tienen la obligación de tomarte una declaración juramentada
menos al procesado. El procesado puede declarar su único derecho, se le respeta, pero aún a las víctimas, cuando van a dar ya su testimonio, se les toma esta declaración bajo juramento y se les advierte de las penas del perjurio. En ese sentido, si es que una persona ya rinde su testimonio, es sometida a contradicción, se le interroga, se le contrainterroga y proporciona información, sería bastante sugerente que ya en juicio, por ejemplo, se le vuelva a anunciar de alguna manera, de alguna manera la recepción de su testimonio y podría incluso pedirse la reproducción del testimonio anticipado y hacerle ver al juez errores en los que podría recaer. Siento que hay un pequeño vacío en nuestro código actual. El código de procedimiento penal que estuvo vigente hasta antes del COIS 2014 sí te daba este escenario en el que, por ejemplo, las actas de los testimonios anticipados se leían en juicio. E incluso el juez tenía la oportunidad de alertarse de alguna manera un poco más clara respecto de estos escenarios de perjurio. ¿Sí? Doctora, ¿qué rol pasa a jugar este testimonio anticipado y la protección de este testigo en un caso como el de Villavicencio? Ahorita avanza, ya acabó instrucción fiscal, avanza el proceso de juicio, ¿verdad? Vamos a esta segunda fase del proceso. Ese testimonio tiene que ser corroborado, tiene que ir siendo investigado cada uno de los detalles que esta persona brindó para ir confirmándolos. Tenemos algunos precedentes jurisprudenciales, digamos, de casos reales y muy emblemáticos, en los que se utilizó esta figura del testimonio anticipado con precautelaciones de testigos protegidos precisamente, que lamentablemente no contaron con sustento probatorio corroborable, verificable, que permitiera hablar de la fidelidad precisamente de la información que se aporta en una prueba anticipada. Porque recuerda tú que es el juicio el único momento en el que el juez, el tribunal, va a tener la posibilidad de escuchar a todos los testigos que han sido llamados pues, para rendir su testimonio, y es la única manera que se ejerce inmediación para ver cuáles son las contradicciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la figura del testigo protegido se somete también a un sistema que se instauró, que es el sistema de protección de víctimas y testigos, que es muy bonito de nombre, es un nombre bastante engorroso incluso. En la práctica no funciona por temas presupuestarios, por temas de capacidad operativa. Yo he tenido casos en donde víctimas reales que necesitan ser sometidas a este proceso, digamos, de precautelación de su integridad, no logran efectivizar esta medida debido a la falta de recursos. Principalmente humanos y económicos. Pero lo que se pretende es precisamente preservar esta prueba, ¿ya? Vemos, y yo creo que uno de los casos más escandalosos que se dio a nivel de la República, porque hubo ya de por medio una pena privativa de libertad importante, hablamos de 10 y 4 años, fue el caso de Gil Saloma, por traer a colación un ejemplo, en donde ciertamente a tres personas, a Galo Laro, su esposa, y me parece que fue el cuñado, fueron sentenciados en base a un testimonio anticipado de un testigo protegido que finalmente rindió información aislada que posteriormente se confirmó insuficiente. A ellos se les condenó en base a una presunción de la presunción, ¿ya? De ahí que la ¿Deslegitima, crítica deslegitima al testimonio? no deslegitimo a la figura del testimonio anticipado, sino a la insuficiencia probatoria con la cual en este caso específicamente, por ejemplo, se sentenciaron a personas que después fueron declaradas inocentes. Entonces, esto ya te da a lo mejor una perspectiva de la irresponsabilidad con la que en ese entonces las autoridades, fueron Galo Chiriboga y Cecilia Armas, que lideraban la Fiscalía General del Estado, investigaron y llevaron a cabo una serie de procesos irregulares. Irregulares porque no guardaron el debido proceso, no agotaron toda duda razonable para poder justificar que se rompía ese estado precisamente de presunción de inocencia. Y finalmente lo que vimos fue la degradación de todo un proceso que concluyó con la ratificación del estado de inocencia. A lo mejor si es que en ese momento, en ese caso, la fiscalía investigaba adecuadamente y hubiera tenido elementos para poder corroborar a ciencia cierta que lo que decía el testigo protegido de manera anticipada era cierto, pues otro hubiera sido el cantar. Miremos otro ejemplo, el caso Sobornos, que a mí me parece muy interesante. Yo ayer estaba viendo, les invito a que ustedes también puedan revisar las publicaciones de fiscalía de este caso, porque particularmente pienso que es importante entender y dimensionar cómo se sentenció el caso Sobornos.
Si bien es cierto, ahí hubo dos testimonios anticipados, Fiscalía presentó prueba amplia y suficiente que corroboraban efectivamente lo que decían esos testigos que rindieron su testimonio de manera anticipada. Se presentó prueba pericial, se presentaron triangulaciones económicas, se presentó una serie de elementos probatorios que permitían efectivizar, digamos, la declaración de estos testigos que de manera anticipada habían rendido pues su información. ¿Qué pasa en el caso de Villavicencio? Y yo quiero ser muy sutil con la valoración que se haga de una manera muy objetiva. Yo había criticado a lo mejor el comunicado que a mi modo de entender podía parecer precipitado en ese momento, pero no dudo de ninguna manera de las capacidades que pueda tener la señora fiscal general del Estado y su equipo para poder lanzar un mensaje tan contundente como es. Yo estoy segura que si es que ya se anticipó en algún punto este testigo protegido que rinde su testimonio anticipado, la Fiscalía cuenta con más elementos que le permitirán con seguridad y oportunamente demostrar que pues, lo que dijo ese testigo es real, es verdad y se ajusta además a los recaudos procesales. Pero de ahí que es importante exigir a la Fiscalía investigaciones arduas, porque no solamente podemos quedarnos con la declaración de una sola persona, eso rompe completamente cualquier Estado de Derecho. Lo que necesitamos es empezar a tratar suficiencia probatoria y, por supuesto, prevaliéndonos de estas herramientas que el Código nos permite, y la figura del testimonio anticipado de los testigos protegidos es completamente legítima siempre y cuando se garantice el debido proceso, se respeten los principios que avalan también este debido proceso y se agote con suficiencia probatoria, pues, todos los elementos que permitan llegar a una convicción plena de pena. Doctora, usted es especialista en derecho penal. ¿Esta persona debería haber sido mantenida bajo perfil? ¿Debía haber sido mantenida bajo custodia, bajo protección? Sin embargo, se publicaron iniciales, se publicaron nombres, se violenta su derecho a la protección y al anonimato. Se violenta su vida porque cabe recordar que hay 7 personas que murieron dentro de este proceso en una cárcel. Se dice que él no está detenido, que él forma parte de otro proceso y que sin embargo lo contó durante sus declaraciones y por eso se anticipa su testimonio. ¿Cómo garantizar que esta persona, mira el caso Gabela, mira el mismo caso que en Saloma, cuántos años tomaron bajo acciones injustas, bajo mucha oscuridad? ¿Qué garantiza que esta persona va a poder llegar vivo al final de este juicio? ¿Por qué no se anticipó también? Y otra pregunta, después usted me ayuda a responderla. ¿Por qué se anticipó la declaración de esta persona? No pedí o sugerí que se dé un testimonio anticipado de los otros 7 que hoy están muertos. ¿Se podía hacer? Voy a responder desde mi mera especulación. Si yo fuera la fiscal del caso, evidentemente que hubiera iniciado por recordar y alertar específicamente la reserva absoluta que debe mantenerse sobre la identidad de las personas que rinden un testimonio anticipado y que sobre todo son testigos protegidos. Más que nada es por la figura del testigo protegido. Sabemos que lamentablemente hay aspectos que escapan de las capacidades operativas de la Fiscalía y la Fiscalía no puede tener un control cierto sobre, por ejemplo, la información que puedan manejar medios de comunicación o los propios abogados que están inmersos en el proceso. Yo veía una audiencia hace no mucho, era igual un caso muy importante sobre el tema de los consejeros del Consejo de la Judicatura y los abogados que estaban inmersos en el proceso de manera deliberada decían los nombres del testigo protegido. Entonces, no hay un compromiso, no hay una cultura jurídica de corresponsabilidad con el debido proceso. Y hasta cierto punto, eso por supuesto que quebranta todo el sentido de protección que puedan darnos estas figuras. Sabemos que tenemos hoy en día un sistema tan vulnerable que pese a estar con un estado de excepción, los presos se le suicidan al Estado. Entonces, en casos tan sensibles y emblemáticos como los de Fernando Villavicencio, resulta completamente incomprensible que se les hayan suicidado 7 personas. 7 personas que eran claves para poder determinar la verdad procesal. Y ahora el país tendrá que ver a la deriva cómo avanzan estas investigaciones. Esperemos de todo corazón. Yo le deseo sabiduría y tecnicismo a la Fiscalía, porque indiscutiblemente que ese testigo pasa a ser una piedra angular en la teoría de su caso. Y como te digo, lamentablemente el sistema de protección de víctimas y testigos no efectiviza en la práctica ningún tipo de protección.
a veces tienes que, hay diferentes modalidades, ¿no? Cuando tú ya entras al sistema y aplicas al sistema, existe una valoración, tienen que hacer un análisis para ver si calificas, si no calificas, el nivel del riesgo. Y dependiendo de esta valoración y del informe que te da el sistema de protección de víctimas y testigos, pues también te destinan el tipo de protección. Pero estamos hablando de que ni siquiera en las calles es sostenible el nivel de seguridad, que nos faltan elementos policiales, que nos falta capacitación para los policías y que este tipo de figuras se vuelve insostenible en la práctica porque parecería que hay más interés en desaparecer a testigos que permitirían evidenciar o clarificar la verdad que pues permitir que el sistema trabaje como debería trabajar. Creo que este es un tema de corresponsabilidades. La Fiscalía tiene un desafío enorme, enorme frente a este caso, principalmente en la protección de este testigo. No vaya a ser que pase lo mismo con el juez que se rehusó a sucumbir a los caprichos del régimen en ese momento en el caso de Paloma, que era una cosa impensable. Recuerden ustedes que se desclasificaron los documentos de este caso que a mí me ha impactado a propósito de un adelanto del documental de Carolina Llanos que eh, circula en redes sociales, pero tú te pones a dimensionar todo el quiebre jurídico que hubo en este proceso y en otros casos durante este régimen. Y no podemos permitir ni avalar, tampoco normalizar que este tipo de figuras sirvan únicamente para decir que se está propendiendo una justicia transparente cuando en la realidad desaparecen testigos, se degrada la prueba o a lo mejor no se practica de manera adecuada, no se aplica de manera adecuada la cadena de custodia. Y esto afecta al proceso, afecta a la verdad procesal, afecta a la verdad que todo el Ecuador tiene derecho a saber respecto de la muerte de un candidato de esta envergadura. Podemos quedarnos con el mensaje de que ese testimonio tiene que ser probado junto a cada uno de los pasos que dé la fiscalía para decir, ok, todo lo que este testigo dijo es real. Salió la orden del gobierno de Correa. Y estas son Yo las hago, pruebas que lo confirman. yo hago un llamado con el mayor de los respetos, yo no tengo ningún tipo de autoridad por sobre la señora fiscal general del Estado y con el mayor de los respetos, mi exhorto es para que ellos propendan, ella y su equipo, propendan a agotar toda la prueba suficiente, amplia y necesaria, conducente para poder acelerar pues que efectivamente la orden viene de donde sabemos que es. Más allá de las especulaciones, la prueba es la fiable. En el proceso lo que importa es la prueba, la calidad de la prueba, la conducencia de la prueba, la triangulación, la corroboración. No podemos quedarnos únicamente con un testimonio anticipado que por más eh, creíble que pueda sonar, pues tiene que ser corroborado. No podemos seguir cayendo en los mismos patrones irresponsables que arrastró ya Chiriboga en la Fiscalía, Cecilia Armas en la Fiscalía, que permitió también condenar a quienes no eran responsables de un crimen que sigue en la impunidad, porque Carolina Llanos no fue responsable, Galo Laro no fue responsable. ¿Quién fue el responsable de Quinsaloma? Quizá nunca lo sepamos. Bueno, formalmente. Listo, doctora, muchísimas gracias por habernos esclarecido el tema de la figura y la importancia de corroborar con pruebas aquello que se dice en ellas. Para mí es un gusto, un placer también conocerte y siempre quedo abierta pues, a cualquier duda que tengan. Es un gusto estar en su casa. Buen día, gracias.